Hola, buenas. Buenas tardes. Bien, en esta sesión tengo previsto un poco socializar con ustedes las calificaciones o las notas de cada uno de los componentes de acuerdo a las tareas que ustedes han realizado y también de las exposiciones y las diapositivas y la nota del examen. La nota del examen, o sea, las otras notas de actuación, de trabajo autónomo y de trabajo en clase que se llama, ya están subidas al aula virtual, no sé si habrán revisado. Ya hemos subido todos los componentes, solamente falta la nota del examen, pero esa no se puede subir todavía porque el sistema todavía no está aperturado para poderla subir. El director de la carrera nos ha manifestado que recién el día viernes se va a abrir el sistema para que los docentes podamos subir la nota final del examen. Entonces, pero igual ya la nota está dada, quería compartirla con ustedes y no sin antes preguntarles si hay alguna duda o alguna situación respecto a la asignatura y en la forma como se está llevando. Bueno, primero permítanme compartirles el cuadro general de, de las notas que tengo de ustedes. Ahí en pantalla se puede visualizar el cuadro de notas y observamos que, no sé si puedan leerlo cada uno de ustedes, en estos dos primeros temas he considerado una nota de 9 y de 10 porque sencillamente la mayoría de los trabajos no cumplen con todos los requisitos de la rúbrica. Hay algunas cosas que son textuales de los documentos, otras cosas que le falta reflexionar al final y a otros cuya reflexión es una copia de ciertos textos que han encontrado por ahí, cuando la reflexión o la conclusión debería ser un análisis del grupo en general para poder ver qué es lo que se ha aprendido del tema que se ha leído o del tema que se ha trabajado. Entonces, poniendo atención a la rúbrica, pues no tendrían esta nota, pero un poco en compensación a lo demás, pues yo decidí poner esa calificación de 9 en la primera tarea y de 10 en la segunda. Bueno, la segunda tarea, eso sí me parece que está bastante aceptable, las respuestas que han dado a cada una de las preguntas que les tocó a los grupos. De allí el tema de la exposición, que como ustedes lo experimentamos la semana pasada, pues cada grupo tenía una exposición y se fue aplicando la rúbrica. Ahí también hay algunos criterios que no se cumplieron, sobre todo en el tema de la introducción y la presentación del contenido antes de tratar cada uno de esos temas, y también en la última parte en lo que es la reflexión o la conclusión. Ahí hubieron grupos que no graficaron de manera adecuada esa parte. O sea, a mí no, yo creo que les dije al principio que casi a mí no me gusta utilizar las rúbricas porque son muy rígidas. Es decir, tiene o no tiene, así de sencillo. Si no tiene, 0, y si tiene a medias vale 5, y si tiene muy bien, pues vale 10. Pero en este caso traté de ser también no tan drástico a la hora de considerar. Si ustedes desean ver el cuadro de la rúbrica, pues de la exposición me lo hacen saber. Entonces ahí están las notas de cada uno de ustedes, el examen en función de las preguntas que se hicieron y de las respuestas, pues se fue calificando. Hay unos que tienen 8, otros que tienen 9, otros que tienen 10 y así sucesivamente. Pero en general hay una respuesta bastante amplia y con una nota no muy baja respecto a las calificaciones en general. Realmente las exposiciones, como ustedes pueden apreciar, estuvieron bastante bien, sobre el 9 en su mayoría. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de la participación de cada uno de los grupos
es que ustedes como estudiantes ya del séptimo de economía, pues están teniendo una situación bastante clara de cómo entender la dinámica económica, ya sea del país o a nivel mundial. A mí me parece que hay una buena recepción del conocimiento y sobre todo una buena interpretación, porque si recuerdan, las preguntas no eran puntuales ni relacionadas a algún conocimiento específico, sino que eran más bien de interpretación de la teoría respecto a la realidad que vivimos. Entonces, allí hubieron excelentes criterios. Realmente quería felicitarlos por esa exposición y por dar respuesta a esas preguntas que lo hicieron en un muy buen nivel. Según ustedes pueden apreciar las notas del examen, pues están así mismos, de 8, 9 y 10. Entonces, no sé si hay alguna objeción, algún criterio contrario a lo que está aquí ingresado. Si ustedes tienen algo que decir, pues es la oportunidad para hacerlo. Esta es la fase de socialización de las notas que siempre hago y siempre digo que si no están de acuerdo con la forma como se está llevando la asignatura, pues hagan saber sus inquietudes, su descontento, para tratar de remediar el asunto en una primera instancia. Y si finalmente no se concreta las mejoras, pues habría que hablar sobre esa misma situación. Entonces, si alguien tiene algo que decir, pues me gusta. Profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Será que usted me podría brindar con mis notas? Es que no sé mucho que ingresé y no pude Peñafiel. escuchar. Sí, Peñafiel. Sí, Peñafiel, aquí está. Le voy a pintar en amarillo, no sé si se vea. Tiene 9, tiene 10, tiene 8. No, es que no puedo ver en la... Ya vi, ya salió. Ya salió. Ahí está pintado en amarillo. Sí. En el aula virtual ustedes pueden ver ya el promedio de los primeros componentes. A eso hay que sumarle lo que el sistema agarre con el examen. Déjenme ver si puedo ingresar al aula virtual para mostrar, a ver si le puedo mostrar. A ver, aquí tengo en pantalla las notas promedios. Las notas promedios. A ver. Sí, me confirman si se puede ver la pantalla. Estoy compartiendo el aula virtual. ¿Dónde están las notas? Sí, profesor, sí se puede ver. Mire, ahí por ejemplo, Álava Sánchez tiene 6.75 en los componentes. Falta la nota del examen. Y la nota del examen de Álava es de 9. Entonces, tranquilamente estaría por el orden del 2 punto y pico. No sé cómo lo agarra el sistema. ¿Sí? Entonces, estaría pasando la calificación de 9. Y así sucesivamente con Andrade 6.75, Arias 6.48 de promedio en los componentes, Basurto 6.75, Cruz 6.48, Flores 6.48, Franco 6.39, Intriago 6.39, Lord 6.75,
Mantuano 657, Mendoza 643, Mera 661, Mera 661, Mero 647, Mero 661, Miele 648, Moreira 657, Moscoso 657, Moyano lo mismo, Palacio 667, Peñafiel 639 promedio, Pérez 661, Pinargote 639, Pinargote 648, Quirós 639, Triana lo mismo, Valeriano 643, Vega 657, Vega 675, Villavicencio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Zambrano 661. A eso hay que sumarle el promedio. Una vez que suba que abra en el sistema, se ingresará la nota. Entonces podremos ya contabilizar el promedio general. Entonces, por eso le digo, no sé si haya alguien más que quiera alguna aclaración o hacer algún comentario. ¿Nadie? No, profesor, todo está claro. Ya. Bien, entonces ya esperar eso y arrancamos a partir de ahora pues con el segundo parcial, donde ya vamos a observar algunos temas y subtemas ¿cómo se llama? De la asignatura. Vamos a un poco a revisar el sílabo para ver qué nos toca a partir de ahora con séptimo. Según el sílabo, estaríamos en la semana 8. En la semana 8 del sílabo. Ahí está. Aquí tengo el tema 7, identificación y composición del sector público financiero y no financiero. Yo igual creo que subí un pequeño documento donde se puede observar el detalle de cómo está compuesto el sector público financiero y no financiero en el Ecuador. En este tema, pues, es bastante sencillo. El sector público se compone de dos grandes grupos. El primer grupo, que tiene que ver con el sector público financiero, donde podemos tomar en cuenta a todas las instituciones financieras del sector público, que son públicas, ¿no? Ustedes saben que el sistema financiero se compone por instituciones financieras o bancarias que son parte del sector público y las que son parte del sector privado. A nivel del sector privado, pues, conocemos claramente que funciona el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, el banco del Austro, el Produbanco, etcétera, etcétera. Y también las cooperativas que son parte de ese sistema financiero privado. La cooperativa 15 de Abril, la cooperativa la Mutualista Pichincha, entre otras, ¿no? Entonces, el sector público financiero, en cambio, está compuesto por aquellas instituciones que hacen actividad financiera, como es el caso del Banco Nacional de Fomento, como es el caso de la Corporación Financiera, es el caso también del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, que forman parte del sistema del sector público financiero. Pero en términos de finanzas públicas, ese sector no se lo considera, además de ser un conocimiento para identificar cómo está compuesto el sector público. Se considera, en cambio, para el estudio de las finanzas públicas, el sector público no financiero. El sector público no financiero que está compuesto por todos aquellos
instituciones y organismos que utilizan los recursos del Estado para su funcionamiento. Entonces, estas instituciones forman parte del sector público, del sector público no financiero del Ecuador. Entonces, este es el que nos corresponde a nosotros estudiar para poder tener bien claro cómo funciona el sector público no financiero en el Ecuador, que es el que realmente nos brinda toda la información que necesitamos para tener bien clara la película de cómo funciona. Voy a compartir un esquema para tener una idea más clara del sistema del sector público en el Ecuador. Como les decía, pues acá el sector público financiero, si se aprecia la lámina, y el sector público no financiero, como decía, son todas las entidades que conforman el presupuesto general del Estado, más las empresas públicas, pero en general las primeras aquí vienen dadas por todas aquellas instituciones, organismos o instancias que son parte de la función ejecutiva, es decir, que están lideradas por el presidente de la República. Entra aquí también lo que son la función legislativa, por eso es que siempre se habla de los sueldos de los asambleístas, porque indudablemente quien le paga a los asambleístas es el Estado con los recursos que recauda el sector público. La función legislativa representada por la Asamblea y con todo el personal que tiene implícito el trabajo de la Asamblea, tanto los asesores como la secretaria, los mismos legisladores, etc. También está la función judicial, la función electoral, la función de transferencia y control social. También entran en esta parte los GAC, conformados por los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales, las universidades que reciben rentas del Estado, las empresas públicas que reciben también rentas del Estado, y todos aquellos organismos, institutos, subsecretarías que funcionan a nivel de cada una de las ciudades o provincias a nivel del país. Todos ellos son parte del sector público no financiero en el Ecuador. Entonces, esta estructura pues la que nosotros nos interesa tener clara para poder ver, para poder determinar en un momento dado en qué se gasta el dinero el Estado ecuatoriano, el sector público ecuatoriano, en qué se gasta el dinero. Entonces, esta primera parte es la que ya nos introduce en la parte real de las finanzas públicas. ¿Sí? Si observamos el sílabo, pues en este sentido, pues vamos a este tema 7 tiene que ver con esa subdivisión del sector público no financiero. Ahora, en la página web del Ministerio de Finanzas hay un organigrama que es bastante grande, muy extenso, que incluso intenté ponerlo aquí para poder graficárselos a ustedes, pero ya al visualizar la imagen no se logra identificar plenamente cómo está el organigrama, porque se vuelve muy borroso de la gran cantidad de instituciones y organismos que intervienen en cada uno de estos grandes componentes del sector público no financiero. Entonces, en ese sentido, pues, esta era una primera parte que quería comentarles y también indicarles que, como habíamos dicho, pues, el marco legal que viene a ser el tema 8, el marco legal e institucional del sector público no financiero. Aquí es importante tomar en cuenta de que las finanzas públicas como tal no se hacen solas, sino que por un lado obedecen, como yo siempre les he dicho en estas clases que hemos tenido, siempre he manifestado que uno de los puntos importantes para el funcionamiento en la realidad de las finanzas públicas son las leyes a las cuales están atadas. Es decir, existe un marco normativo
que establece cómo se debe ejecutar, en el caso de Ecuador, las finanzas públicas. Y allí tenemos desde la Constitución, ustedes podrán ver en la guía de estudio, en la Constitución, cuáles son los artículos que hablan acerca de las finanzas públicas. Y también se puede apreciar cuáles son este tipo de leyes. Las leyes más específicas que hablan acerca de las finanzas públicas en el país. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Código Orgánico de Planificación del Estado, en la que se establecen cuáles son los lineamientos que deben ejecutarse de acuerdo a la normativa. Existen otras leyes como la Ley de Equidad Tributaria y todas aquellas leyes, pequeñas leyes que se hacen para, por ejemplo, hacer reformas tributarias, forman parte de todo este esquema del marco legal del funcionamiento de las finanzas públicas y del sector público, no financiero. Y otro tema que se une a esto es la parte institucional. En la parte institucional, si bien es cierto, hay un marco legal, no se podría llevar a cabo si no hubiera quien lo pone en ejecución. Podemos hablar de un sector público no financiero que tiene tantas instancias, pero que no se pondría en práctica si es que no hubieran instituciones que participaran de manera muy activa en el tema de las finanzas públicas, en el caso de Ecuador y cualquier país del mundo. Y una de las principales instancias o instituciones u organismos que hacen en la práctica efectiva las finanzas públicas es el Ministerio de Finanzas. Como lo vamos a ver más adelante en uno de los temas, el Ministerio de Finanzas es la institución que se encarga de compilar toda la información de cada uno de esta estructura organizativa que tiene el Estado o el sector público no financiero, desde los organismos como los institutos, los gobiernos seccionales, la subsecretaría y todas las instancias, recopila toda la información cada año de los requerimientos que tienen cada uno de ellos para devengar un presupuesto. Entonces, el Ministerio de Finanzas, a través de la subsecretaría o la Secretaría del Presupuesto, elabora todo o recoge toda esa información y elabora lo que se conoce la proforma presupuestaria. Entonces, la proforma presupuestaria, que también vamos a ver cuál es el proceso que sigue para su aprobación, es uno de los instrumentos más principales a la hora de hablar de finanzas públicas, porque es a través de este instrumento que en primera instancia es una planificación. Una vez que es aprobado por la Asamblea Nacional, pues se convierte en el principal instrumento de aplicación de las finanzas públicas a través de la política fiscal, como ya lo habíamos mencionado también en un tema anterior. Entonces, el Ministerio de Finanzas es uno de las instituciones, de las instancias más importantes que existen cuando se habla de las finanzas públicas. Otra de las instancias importantes que intervienen en todo este proceso es el sistema de rentas internas. El sistema de rentas internas en el Ecuador es la institución encargada de plasmar el tema de los impuestos en la realidad. Es la que establece las condiciones, cómo se deben recaudar los impuestos, todo lo que tiene que ver con las declaraciones de impuestos, con este tema de la retención de impuestos y cada uno de esas recaudaciones, cómo se hace, quién la recibe y llevar a cabo las estadísticas que sirven para los estudios del comportamiento a lo largo del tiempo de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, asimismo como por el lado de, en lo que tiene que ver exclusivamente a la recaudación de impuestos, lo que se conoce como las recaudaciones tributarias. Otra de las instancias importantes o de los esquemas institucionales que hay en el Ecuador y que tienen que ver directamente con las finanzas públicas
son las denominadas aduanas, ¿verdad? Donde se recaudan cada uno de los, o se establecen cada uno de los cobros de impuestos y sobre todo los aranceles a las importaciones. Entonces, esta institución, las aduanas, participan muy activamente porque tienen una función de evaluar qué es lo que ingresa y qué es lo que sale en términos de mercadería, y también tiene una labor de recaudación. Entonces, a través de ello y con la participación de otras instituciones, pues se establecen las recaudaciones para el caso de Ecuador. Entonces, hay un nivel institucional que, por ejemplo, en el caso de los municipios, también se encargan de recaudar ciertos valores a nivel de las tasas que los ciudadanos pagamos para que los municipios puedan tener ciertos ingresos que le permitan financiar algunas de sus actividades dentro de cada uno de los territorios. Y una institución que a mí particularmente me llama la atención porque interviene de manera indirecta en el tema de finanzas públicas es el Banco Central del Ecuador. En todo país existe un organismo oficial que se encarga de generar datos estadísticos e información económica estadística para la evaluación del comportamiento de las distintas variables de la economía. En el caso de nuestro país, el Banco Central es el que se encarga de monitorear las actividades económicas y de generar las estadísticas lo más actualizadas posible para que se puedan hacer los estudios necesarios en términos del sector financiero, en términos de comercio exterior, en términos del Producto Interno Bruto. Pero si nosotros revisamos la página web del Banco Central y vamos a la parte de las estadísticas, existe lo que se conoce como el Boletín Económico Mensual. Y dentro del Boletín Económico Mensual existe una sección dedicada a la presentación de datos acerca de las finanzas públicas. Entonces, esa información es la que nos sirve a nosotros como estudiantes de economía para estudiar muy profundamente el comportamiento cuantitativo de las finanzas públicas. Entonces, es la que vamos a utilizar, es la que se ha utilizado en el proceso anterior y es la que vamos a utilizar de aquí en adelante para poder evaluar todo el comportamiento de los ingresos, de los gastos, del déficit público, de la deuda externa, etcétera, ¿verdad? Entonces, además de la información que ofrece el sistema de rentas internas y de la información que ofrece el Ministerio de Finanzas, pues la institución formal, ¿no es cierto?, y oficial en el Ecuador es el Banco Central del Ecuador. De ahí también interviene, por ejemplo, la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene un rol muy protagónico en términos de finanzas públicas, porque por un lado aprueba el presupuesto general del Estado. Si el presupuesto no pasa por la Asamblea o la Asamblea no aprueba el presupuesto, pues el país va a tener dificultades para poder operar en el siguiente año. Así que hay especificadas ciertas normas legales de cómo se debe hacer y cómo se debe cumplir y cuál es el plazo que tiene la Asamblea para aprobar la proforma presupuestaria. Entonces, de ahí en más, pues cada uno de los organismos de menor instancia que existen en el país y a nivel de las provincias y de las ciudades y que tienen que ver con la recaudación de dinero, pues son parte de ese esquema institucional que tienen las finanzas públicas ya en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, pues es esto lo que se tenía que ver con estos dos temas. Y de allí el tema número 9 ya lo estaríamos revisando la próxima semana, que tiene que ver con el presupuesto general del Estado, y entramos directamente a plantear el uso de esas estadísticas del Banco Central del Ecuador y de la clasificación que hacen esas estadísticas del Banco Central del Ecuador para estudiar ya de manera más profunda el comportamiento de los ingresos en primer lugar y después el comportamiento de los gastos, pero ya con datos estadísticos procesados, puestos en gráficos, puestos en cuadros estadísticos, haciendo la aplicación de las técnicas estadísticas como por ejemplo
el porcentaje de variación en el tiempo, el porcentaje de participación en otros casos, la tasa anual acumulativa, los valores promedios de cada una de las variables, los valores máximos, los valores mínimos, que son herramientas estadísticas que se utilizan a la hora de analizar de manera cuantitativa y técnica la evolución de las variables económicas, en este caso las variables correspondientes a las finanzas públicas. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de una relación de las finanzas públicas con otras ramas de la ciencia y decíamos que las estadísticas es una asignatura o una rama muy importante porque es la que se encarga de generar esa información? Y en el caso de finanzas públicas lo que hacemos es utilizar esa información estadística para interpretar cada uno de los momentos cruciales que ha tenido las finanzas públicas en el Ecuador. Ustedes van a ver claramente cómo se ha sido ese comportamiento y dentro de eso podemos un poco evaluar cuáles son los factores que han incidido para que, por ejemplo, las finanzas públicas tengan un desequilibrio o en su defecto las finanzas públicas tengan una época de auge. Entonces lo vamos a ver la próxima semana ya cuando analicemos el presupuesto general del Estado y los demás temas y subtemas que tenemos que tratar. Entonces, con esta pequeña aportación, ustedes pueden leer igualmente la guía de estudio que ya está en el aula virtual y en su defecto, pues, visualizar cada uno de estos temas en algunos otros documentos para tener claro cuál es el marco legal, cuál es el marco institucional que tienen las finanzas públicas en el Ecuador. Así que esto quería compartir con ustedes, jóvenes. No sé si haya alguna pregunta y si no, daríamos por terminada esta sesión. Yo me imagino que ustedes han de tener otra asignatura o hacer otro tipo de tarea. Entonces, con esto damos por avanzada el sílabo y la próxima semana estaremos ya con otro tema. De pronto no estoy seguro si estaré o yo les comunico que la clase estará grabada para que ustedes la puedan observar. Así que si no hay más, pues me estoy despidiendo, jóvenes. No sé si alguien desea manifestar algo. Bueno, quedamos entonces socializadas las notas, nadie dijo nada, tranquilamente está ya subida, subiré la nota del examen a lo que está abierto el sistema y con ello avanzamos hasta las nuevas tareas que ya les estaré comunicando con el tiempo adecuado. Así que me despido, jóvenes, hasta luego, pasen bien, chao. Igualmente, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.